buenas tardes a toda la teleaudiencia de la Mesa Redonda. Estamos comenzando la semana este lunes 20 de abril del año 2015 y les proponemos dos temas para nuestro programa en la tarde-noche de hoy. Al parecer el Estado Islámico ha llegado a Afganistán. ¿Qué ha pasado en ese país centroasiático y en Irak? Bueno, dos países que desde inicios del siglo no dejan de ser noticia. Eso es lo que estaremos hablando en los primeros minutos del programa y para ello nos acompaña la doctora María Elena Álvarez Acosta, profesora titular y analista de temas internacionales, panelista habitual también de nuestro programa. Y en los últimos minutos, bueno, estaremos hablando sobre la situación en Venezuela. 2 años del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estaremos hablando y analizando qué ha sido este periodo de Venezuela con Marina Menéndez Quintero, directora de Juventud Rebelde, y por supuesto, entre ambos temas, la habitual sección La Esquina. Quédese con nosotros. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional, acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. Pero antes de comenzar, vamos a nuestra habitual sección, la noticia del día. Ayer hubo elecciones en nuestro país y estos son los resultados que se han ofrecido en una conferencia de prensa por las autoridades electorales de nuestro país. Veamos. Los cubanos acudieron masivamente a las urnas este domingo para elegir a sus representantes a los órganos municipales de gobierno. Así lo informó de forma preliminar la Comisión Electoral Nacional en conferencia de prensa. Ejercieron el voto más de 7.553.000 electores para un 88,30%. La calidad del voto se comportó un total de boletas válidas para un 90,52%. Que las boletas en blanco para un 4,54% y las boletas anuladas que tuvimos fue un 4,92%. Muchos de estos resultados lo haremos las comparaciones, las validaciones, pero a grosso modo hemos apreciado que son realmente inferiores en alguna medida a los resultados que tuvimos en el 2012. Que fueron electos en el día de ayer 11.425 delegados, que el total de circunscripciones que deberán ir a segunda vuelta son 1.164 para un 9,24%, es decir, el 26 de este propio mes, que como ustedes saben se desarrollará la segunda vuelta para elecciones, para elegir a los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular. La presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro Gutiérrez, informó además que del total de delegados electos en las urnas, poco más del 34% son mujeres y algo más del 14% son jóvenes. Predomina el nivel de escolaridad medio superior y superior. Balseiro Gutiérrez aseveró también que resultaron ratificados más del 50% de los delegados actuales y hay una amplia representatividad de los sectores de la sociedad cubana. Destacó que la jornada electoral transcurrió con total tranquilidad y resaltó el importante desempeño de las autoridades electorales, especialmente la participación de más de 20.000 jóvenes que actuaron como observadores. La presidenta de la Comisión Electoral Nacional reiteró que más de 24.600 colegios abrieron sus puertas este domingo en una jornada que resultó el colofón de un arduo proceso iniciado el 5 de enero del presente año y que tuvo un importante momento con la nominación de candidatos. A partir de ahora, según se informó, se continuará trabajando en la validación y cotejo de las cifras obtenidas en los comicios parciales y en la preparación de la segunda vuelta en las circunscripciones donde ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los votos válidos. Una jornada prevista para el venidero domingo. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, elecciones exitosas en nuestro país, esa es nuestra noticia del día, pero quiero también compartirles otra información que tiene que ver con la actualidad cubana y con las relaciones Cuba-Estados Unidos. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, iniciará esta noche, es decir, en la noche de hoy,
una visita a Cuba, la primera de un funcionario de su rango después de los anuncios del 17 de diciembre sobre el inicio del proceso de restablecimiento de relaciones bilaterales entre los dos países. Según medios neoyorquinos, Cuomo vendrá acompañado por importantes empresarios de compañías de los sectores de la salud, las finanzas, agroalimentaria, la aviación, las nuevas tecnologías y una noticia creo que fundamental, que enfoca un poco lo que está sucediendo con las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Bueno, les propongo ya pasar a nuestro primer tema en la noche de hoy. Al menos 33 personas murieron y más de 100 resultaron heridas este sábado en un sangriento atentado suicida frente a un banco en Jalalabad, en el este de Afganistán. El kamikaze se hizo estallar frente a una sucursal de Kabul Bank, la principal banca privada del país, donde funcionarios se disponían a cobrar sus sueldos. Según el presidente afgano Ashraf Ghani, el grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó la autoría del atentado suicida, que sería el primero de envergadura perpetrado por dicho grupo en el país. En los últimos meses, las autoridades afganas expresaron el temor de que un número creciente de yihadistas locales formaran parte del grupo, en un momento en el que se abre un periodo de incertidumbre con el final de la misión de combate de la OTAN en Afganistán. No obstante, algunos observadores sospechan que las autoridades quieren abultar la presencia del grupo Estado Islámico en el país para tener acceso a más ayudas de Occidente, por lo que recomiendan prudencia con cualquier tipo de reivindicaciones hechas en su nombre. Bueno, horribles imágenes, la verdad, profesora. Lo estábamos comentando aquí mientras veíamos el reportaje y bueno, parece que la inestabilidad es vamos a decir, la situación casi que normal en Afganistán, ¿no? La violencia. Es terrible. O sea, desde el año 2001 estamos hablando de una guerra que, como decían allá, bueno, se habla de la retirada, después veremos esto, pero en la práctica es un país que sigue en la misma situación. ¿Qué es lo que controla Estados Unidos y el gobierno afgano en ese país? Kabul. En la práctica, la guerra no ha terminado, no se ha firmado un acuerdo con los talibanes y entonces ahora se habla de la entrada del Estado Islámico. Eso me parece interesantísimo porque hasta hace poco escuchábamos Estado Islámico que comenzó en Irak, comenzó en Siria como parte de la estrategia de las potencias europeas y de Estados Unidos contra Bashar al-Assad, pero ahora el Estado Islámico también en Afganistán. El problema es que, mira, los talibanes también fueron creados en contra, o sea, durante la Guerra Fría, en contra de los soviéticos, y se mantuvieron allí, y después entonces reivindicaron toda una serie de aspectos que fueron en contra de Estados Unidos y sus aliados. Lo más preocupante, o tal vez lo que más llama la atención, primero que se demuestra la inoperancia de todos estos métodos de la guerra contra el terrorismo, de la democracia impuesta y de la violación de las características y rasgos de las culturas al interior de los países. Sin defender a nadie, a mí a veces me critican porque defiendo esto o lo otro. No, es que cada país tiene sus características, tiene su cultura, tiene su tradición. Y usted está violentando a través de la guerra y a veces utilizando determinada élite o no para imponer esto. Ahora, ¿qué es lo más preocupante, Oliver? Mira, el Estado Islámico se dice que los reivindica. ¿Quién se va a aliar con el Estado Islámico? ¿Los talibanes o no? ¿Realmente en este momento se va a llegar a un acuerdo con los talibanes para que se ponga de acuerdo con el Estado para ir en contra del Estado Islámico? Porque llama la atención el acto que hace el Estado Islámico. O sea, el Estado Islámico hace un acto suicida terrible que, bueno, ya nos tiene acostumbrados a la cosa grotesca, pero que tiene características tal vez diferentes a lo que hace en Siria y en Irak, que es territorio. No es el caso de Afganistán. Esto es una cosa que quiero señalar y es una noticia que hay que seguir por desagradable que sea. Ahora, ¿por qué la inestabilidad? Fíjate, si el Estado Islámico si esta acción no se hubiese desatado, considero que la inestabilidad se hubiese mantenido en Afganistán igual. ¿Por qué? Porque es una guerra que no termina. ¿Y por qué? Es un país que no me canso de decirlo, pero bueno, tal vez no hemos hecho este análisis acá. Afganistán está en el centro de los grandes poderes y de las contradicciones de los grandes poderes en este momento. Le hace Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Afganistán
con esa inestabilidad, aunque las tropas estadounidenses se vayan retirando, sigue teniendo un gobierno amigo allí. Ahora, ¿cuál es el peligro de esa inestabilidad? El peligro de esa inestabilidad es que trasciende a Pakistán. Pakistán es un país que tiene arma nuclear. Pakistán es un país que tiene un conflicto con la India por Cachemira. Pero además, cuando usted va a Centroasia, también hay, más allá de la frontera, lealtades étnicas e inestabilidad. Y eso puede implicar a Rusia, también puede implicar a China, cuando lo vemos en el mapa, en la región del Xinjiang, en la provincia del Xinjiang, donde hay también movimientos de carácter muy parecido a los de los talibanes. Y esto afecta también a Rusia y a Europa, porque por Afganistán pasa una línea que siempre hablamos de la droga, pero no es solo droga, es tráfico de armas. Es terrible. Entonces hablamos de millones de refugiados en Irán, en la República Centroasiática. Entonces, ¿de qué estamos hablando en Afganistán? Estamos hablando, yo leía cuando preparaba la mesa algunos autores, por cierto, prooccidentales, que decían que bueno, la opinión pública no le ha dado mucha importancia a Afganistán, que Afganistán no era importante para Estados Unidos. Yo creo que Afganistán es vital para Estados Unidos, porque en este momento... Bueno, logró que se extendiera la permanencia de tropas allí. Por supuesto. Porque además, fíjate, estamos hablando del Estado Islámico hoy, pero en marzo el primer ministro, discúlpenme, de Afganistán visitó Estados Unidos. Y en esa visita solicitó que se mantuvieran, que se extendiera la presencia de las tropas estadounidenses y de la OTAN en Afganistán. ¿Pueden realmente los más de 130.000 miembros del ejército y la policía afgana controlar a los talibanes? Bueno, Estados Unidos tampoco ha podido, la OTAN tampoco ha podido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una retirada que se concretaría, se terminaría, dejaría 1.000 personas en el año 2017, ya cuando se vaya Obama de la Casa Blanca, pero si el Estado Islámico o cualquier otro grupo viniera, estamos viendo... Desgraciadamente voy a utilizar un término terrible, una película como la de Irak, exacto, donde la cotidianidad sea esta cosa horrible, porque ¿quién ha pagado en esta guerra? La población civil, y sigue pagando, porque Estados Unidos le ha dado miles de dólares a Afganistán en asistencia militar, igual que en Irak, que lo veremos después, y la ayuda humanitaria ha sido mínima. Entonces ACNUR, Alto Comisionado de Naciones Unidas, no tiene dinero para atender a los refugiados, no tiene dinero para atender a los desplazados. Entonces, indudablemente, cerrando tal vez la respuesta, estamos ante una ampliación de los niveles de violencia, en un momento en que se habla de una retirada. Bueno, en la práctica, en diciembre Obama, cuando estaba de vacaciones en Hawái, dio por terminada la misión en Afganistán. No lo hizo con tanto bombo como hizo Bush. Mira lo que pasaba después, quedaban miles de soldados allí. No, y no estamos hablando de los privados, estamos hablando de los soldados. Él anunció que terminaba la misión, aunque el 1 de enero comenzó otra, con muchas menos fuerzas. Quedan 10.000 estadounidenses y entre 3.000 y 4.000 de la OTAN. Y en esta visita del presidente de Afganistán a Estados Unidos, él pidió, fíjate que estamos hablando de marzo, hoy fue ayer la situación esta con la acción del Estado Islámico, que no se retirara tan rápido, porque Obama dijo van a quedar 5.000, entonces se extendió el periodo de esos 10.000 hasta finales de año. Y no obstante, a mí el tema ya del Estado Islámico me recuerda un poco la historia de la propia Al-Qaeda, que aparecía en todos los lugares, de pronto Al-Qaeda estaba en todos los lugares y era algo tan heterogéneo que era casi que imposible de definir. Entonces ahora vemos el Estado Islámico, no solamente en Siria y en Irak, también en Afganistán, en Libia, en Yemen, en no sé cuántos lugares. Mira, Oliver, el problema es lo que pone en duda también la estrategia para enfrentarlo, ¿no? Pone en duda la estrategia, pero el problema es que con la globalización se ha globalizado la violencia, las guerras en esta área, y asimismo se ha globalizado el terrorismo, desgraciadamente, que viene vinculado a ello. Entonces, indudablemente, donde quiera que haya una situación de inestabilidad, yo decía, hay que seguir si realmente el Estado Islámico es quien está en Afganistán o no. Donde quiera, porque Al-Qaeda cuando surge en Afganistán después se internacionalizó y creó
en las distintas regiones tiene su representación. Estamos hablando del norte de África, estamos hablando de Somalia, estamos hablando de la península arábiga, y el Estado Islámico, aunque ha tenido otro método en la práctica, hay muchos grupos, desde Boko Haram en Nigeria hasta este que ahora dice que pertenece al Estado Islámico, que están reclamando pertenecer a este Estado. Por tanto, estamos ante la globalización del terrorismo. Bueno, y hablando de Estado Islámico, y hablando de terrorismo, y hablando de violencia, ya lo anunciábamos al principio, otro tema es Irak. Un país desde el 2003 tampoco conoce lo que es la paz, y esta es la realidad de ese país árabe. Veamos. Muere el número 2 de Saddam Hussein. El ex vicepresidente iraquí Saad Ibrahim al-Duri, el que fuera la mano derecha del exdictador iraquí, ha fallecido durante una operación de las fuerzas gubernamentales en el norte del país. Según el gobernador de la provincia de Saladino, al-Duri falleció en una operación al este de la ciudad de Tikrit. Habría muerto en las montañas de Hanrin, a unos 50 kilómetros de Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein. Ahora hay que esperar al resultado de las pruebas de ADN antes de confirmar la muerte del hombre que sirvió al país como comandante militar. Un portavoz del partido Al-Baas del antiguo régimen ha emitido un comunicado negando su muerte. Estados Unidos lo consideraba como el líder de la resistencia armada en el país y ofrecía una recompensa de $10 millones por su captura. Una treintena muere en Bagdad tras las explosiones de 2 coches bomba. También el consulado de Estados Unidos en Erbil, en el Kurdistán iraquí, ha sido objetivo de otro ataque similar en el que 3 personas murieron. Las fuerzas de seguridad que protegían la sede diplomática han abierto fuego contra el suicida y han logrado impedir que estampara el vehículo contra el complejo. El coche estalló cerca de un café frecuentado en su mayoría por extranjeros. En la capital iraquí, el ataque más sangriento se produjo al este, en el barrio de Al-Hababiyya, donde estalló un coche bomba cerca de un concesionario de automóviles, causando más de una docena de muertos. Un segundo vehículo cargado de explosivos detonó en el barrio de Al-Amil, en el sur de Bagdad, dejando decenas de víctimas. Muchos de los heridos están en estado crítico. Bueno, yo recuerdo, profesora, que cuando comienza el tema del Estado Islámico y derrocan al Maliki, Estados Unidos, bueno, de alguna manera culpaba al Maliki de todos los males y de las divisiones sectarias y de la violencia en el país. ¿No ha mejorado Irak? Mira, algunos dicen que precisamente las acciones del Estado Islámico fueron un pretexto para eliminar el gobierno del Maliki. O sea, ten en cuenta que desde agosto hasta la actualidad Estados Unidos ha desarrollado 2.000 ataques en Irak, con permiso del gobierno de Bagdad. Sin embargo, los 1.400 en Siria no han tenido todo ese permiso. Es posible que al-Maliki haya en su gobierno, en su insuficiencia y gobernando en un país en guerra, con muchos contratistas privados, miles, pues sí, es posible que haya tenido ese rasgo sectario. Es posible también que la minoría sunita y los propios kurdos, con todas las facilidades que se le dio en su autonomía después de la invasión del año 2003, pues sí pareciera que favoreciera a los chiíes. Pero fíjate, Oliver, en esta área todo es relativo. La manipulación mediática es terrible. Entonces, los aliados de hoy no son los aliados de mañana. Entonces, al-Maliki gobernaba un país y era aliado de Estados Unidos, pero de pronto, y ya lo dije en una mesa muy recientemente, no voy a referirme a eso, se plantea que, o sea, solo voy a mencionar que el gran ganador de la guerra en Irak es Irán. Y entonces al-Maliki era un aliado de Irán, según Estados Unidos. Las acciones del Estado Islámico le permiten a Estados Unidos entrar de nuevo con mucha fuerza a Irak, con los bombardeos, y sacan al Maliki. Pero se da, no, o sea, la violencia se mantiene, pero hay una peculiaridad que yo quiero decir, y yo te decía antes que iba a citar a un diario israelí, que bueno, lapidariamente tiene una capacidad de síntesis que no se refiere a Irak, pero lo menciona, que nos da la medida de cómo la geopolítica de esta región se mueve, es contradictoria, es muy difícil de seguir, sobre todo con la información que uno tiene y los periódicos que tiene. Y además, por ejemplo, grupos como el Estado Islámico hacen muy buen uso por lo menos de las redes sociales, de internet.
Ahora dice Haaretz, Estados Unidos combate contra Irán en Siria, junto a Irán en Irak, y negocia con Irán en Suiza. Esto fue recientemente. Entonces, qué difícil es, cómo yo veo esta violencia, o sea, la oportunidad, entre comillas, que se le da a Estados Unidos cuando el Estado Islámico viene hacia Irak. ¿Sabes qué? Está en la parte norte y noroeste, los kurdos son los que enfrentan, y todo el mundo sabía que Irán estaba ayudando a los kurdos y al gobierno de al-Maliki. Pero después que al-Maliki sale, Irán mantuvo la ayuda. Y cuando Tigrit es recuperado, se llega a plantear que quien dirige la acción, y por cierto, leía hoy que no se le pidió a Estados Unidos bombardear, porque también se dice, la guerra se está ganando por los bombardeos estadounidenses. Yo no soy militar, pero me encantaría poder seguir. Realmente, en cuanto de infraestructuras y cuántos civiles ha destruido, y realmente cuántos puestos del Estado Islámico ha destruido, pero esa acción de Tigrit fue dirigido por Qasem Soleimán, que es un general de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces fíjate qué interesante. Estados Unidos no reconoce que está actuando junto con Irán en Irak, pero para Irán es un peligro y ha intervenido. Ahora, ¿hasta qué punto entonces se manipula esto? Cuando el presidente iraquí, discúlpeme, en abril, por cierto, Obama recibió en marzo al de Afganistán, al primer ministro, y en abril recibió al de Irak, él recalcó la necesidad de que todas las fuerzas que actuaran en Irak lo hicieran bajo el mando de Bagdad. Entonces ahí él no se refirió a Irán, pero implícitamente Irán está desempeñando un papel muy importante. ¿Se ha logrado la paz o estabilidad? Como acabamos de ver, es imposible. Para nada. Es peor. Y podemos decir, ¿por qué es peor? Bueno, miren, en un país que desde el año 2003 está en guerra, que acabo de decir que hay 2.000 ataques aéreos en Irak de agosto a la actualidad, con un gobierno que sirve y no sirve y lo quito. Y aquí es donde yo buscaba la cifra. Estados Unidos en Irak, en armamentos y ayuda militar, le ha dado a Irak 25.000 millones de dólares. Y a veces me dicen que me emociono y yo pido disculpas. Si eso lo hubiese dado para salud y educación, hoy Irak no tuviera ese problema. Pero lo da para las armas. Entonces imagínate, ¿se va a resolver el problema? Yo pienso que sí, que ellos pueden avanzar, que ellos pueden, aunque el Estado Islámico ha retomado algunas partes, en esta acción conjunta que está participando Irán, Estados Unidos, los kurdos, el gobierno, pueden retomar determinados territorios. Pero hasta que no se resuelva desde la profundidad de ese Estado la estructura política que realmente responda a sus características y se logre desde el punto de vista socioeconómico una estabilidad, eso no se va a resolver, porque decimos, yo he oído a compañeros que me dicen, no, esos fanáticos, hay que estudiar por qué es en esa área donde se está dando esta situación de terrorismo, pero es que la mayoría de esa población no es terrorista, por Dios. O sea, son los propios árabes quienes están combatiendo al Estado Islámico junto a los kurdos, pero entonces, son árabes también. El Estado, sí es muy importante que señales eso, porque ¿contra quién combate? ¿Quién combate el Estado Islámico? A Estados Unidos, con sus bombardeos está ganando. No, al Estado Islámico hay que sacarlo en las tropas terrestres, porque si no, no sale. Entonces, Oliver, con todo el optimismo que caracteriza al cubano, podemos decir que es posible que se resuelva. No creo que Estados Unidos y Europa esté haciendo lo que más puede. Porque, por ejemplo, recientemente, cuando fue el presidente iraquí a Estados Unidos, fue a pedir más ayuda y lo que se le ofreció fueron 200 millones de dólares en ayuda humanitaria. Usted puede decir, ¿es bastante? No, no es bastante. No. Estamos hablando de millones de refugiados y de desplazados y de infraestructura que ese mismo país destruyó. Porque estamos hablando de un país destruido donde se monta entonces ahora el terrorismo y como vemos, no creo que inmediatamente, solo si se mantiene este frente de Irán y otros países que por cierto, desde el punto de vista geopolítico hay otras contradicciones que tal vez pudiéramos
analizar en otra mesa que tienen que ver con Arabia Saudita, con Yemen, etcétera, pues entonces la inestabilidad no solo se va a mantener en Irak, sino se va a generalizar también a otros países. Bueno, la invitación queda hecha, no solamente Irak y Afganistán, también está Siria, también está Yemen, también está... Quisiera que me invitaran un día a hablar de algo que no sea guerra. Bueno, es que lamentablemente la mayoría de las informaciones internacionales, usted lo sabe que lleva mucho tiempo analizando el mundo, bueno, son malas noticias. Muchas gracias, profesora. Nos vemos en una próxima mesa. Bueno, y sin más preámbulos, vamos ya al segundo momento de nuestra mesa redonda, la esquina, con el periodista Reinaldo Taladrí, que ya nos espera. Muchas gracias y bienvenidos a la esquina. ¿Qué quiero hacer hoy y compartir con ustedes? Con relación a los cambios en la política de Estados Unidos hacia Cuba, ustedes han escuchado, han leído, han visto en varias ocasiones las encuestas populares dentro de Estados Unidos. Casi todas dan que más o menos un 60% de los norteamericanos apoyan el cambio de la política hacia Cuba. Han leído, visto u oído las declaraciones de políticos que favorecen este cambio, de líderes empresariales, pero este no es todo el rompecabezas dentro de los Estados Unidos. ¿Qué yo quiero hacer hoy? Compartir con ustedes a qué se enfrenta el presidente Obama de políticos y fuerzas que están opuestos a cambiar la política hacia Cuba, y por cierto, van a ver que no son nada insignificantes y sí, en algunos casos, muy poderosos. Así que, ¿a qué se enfrenta el presidente Obama a la hora de pedir un cambio de política hacia Cuba? Vamos a empezar a ver algunos ejemplos que nos pueden ilustrar. Miren, este Jeb Bush no necesita presentación, fue gobernador de la Florida y posiblemente sea uno de los más cercanos o de los más posibles aspirantes a ganar la nominación del Partido Republicano para aspirar a ser presidente a partir de enero del 2017. En su Twitter escribió lo que están viendo ahí. Obama se reúne con Castro, pero se negó a reunirse con Netanyahu. O sea, criticando a Obama a partir de que se reúne con el presidente cubano Raúl Castro. Después, algunas palabras insultantes típicos de estos políticos floridanos que puso en su Twitter. Ahí tienen un ejemplo de alguien que puede llegar a ser el candidato republicano, tiene posibilidades hoy de serlo, a la presidencia de Estados Unidos. Vamos a seguir viendo algunos ejemplos. Marco Rubio, este senador, y ya anunció que aspira a la presidencia de Estados Unidos. Vean lo que acaba de decir, dice, en una entrevista. Obama está bajando la guardia sobre el peligro que supone La Habana para los intereses estadounidenses. No tiene sentido, se refiere a la política hacia Cuba, al cambio de política. No veo cómo se puede ser razonable sacándolo fuera de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Al menos que no sea por el deseo del presidente de lograr un tema paralegado que le permita decir que abrió el país hacia Cuba y cambió 50 años de política. Y oigan lo que dice este aspirante presidencial. Siguen los cubanos proporcionando refugio y apoyo material a grupos terroristas como la FARC en Colombia y a otros, sin especificar ni entrar en detalle. Pero aquí no termina. Este hombre, Marco Rubio, estuvo ayer en un programa de televisión costa a costa nacional en Estados Unidos, lo entrevistaron, y dijo, estoy glosando, pero fue casi textual lo que les voy a decir, dijo lo siguiente, que si es electo presidente de los Estados Unidos y está aspirando, mediante una serie de decretos ejecutivos, los mismos que le critican a Obama como forma de gobernar, por cierto, él va a eliminar totalmente todos los cambios de política hacia Cuba mediante decretos ejecutivos en solamente unos días si sale electo presidente. Así que aquí tienen otro aspirante presidencial. Continuamos.
Este hombre es Lindsey Graham, este es senador republicano por Carolina del Sur y posiblemente anuncie su aspiración a la presidencia de Estados Unidos. Es un experto en política exterior, se ha especializado en eso. Dijo, la política exterior del presidente Obama ha sido la del apaciguamiento hacia dictadores autocráticos, matones y adversarios, uno tras otro. Eso incluye toda la política exterior de Obama, pero como ven, está incluido también la posición y la posibilidad del cambio de política hacia Cuba. Esta es una voz muy influyente en el Partido Republicano y en temas específicamente de política exterior. Vamos a continuar. Este hombre es un académico, pero es funcionario republicano también. Mañana puede estar en un cargo en el gobierno si ganan los republicanos, ahora está en la academia. Es una forma de especie de rotación de cuadro que usa el sistema. Él publicó, ¿dónde? Fíjense bien, esto que están leyendo ahí, lo publicó en el Washington Post. Y para que lo sepan, el Washington Post se ha convertido en un ferviente oponente al cambio de política hacia Cuba. Está editorialmente en contra del cambio de política hacia Cuba. Escribió Mark Thiessen, Obama está contando con explotar, entre comillas, la carencia de comprensión del votante americano cuando de la normalización de relaciones con el régimen de Castro se trata. Esa frase, vamos hacia atrás, vamos hacia atrás. Esa frase, la carencia de comprensión del votante americano, ¿de qué se trata? Se trata de que uno de los que diseñó el famoso plan de salud de Obama, se le fue, lo grabaron, sin darse cuenta, al parecer, diciendo esa frase, que la carencia de comprensión de los votantes americanos había ayudado a aprobar el Obamacare, el plan de salud. Y entonces se ha convertido eso, ya ustedes saben, en una religión casi para atacar a los demócratas. Entonces él dice que esa misma frase la está usando Obama cuando de normalización con relaciones con el régimen de Castro. Esto es otra característica. Fíjense que este tipo de gente, este tipo de adversarios, este tipo de políticos, nunca hablan ni de presidente cubano ni de gobierno cubano. Hablan de régimen y hablan de dictadores, etcétera. No reconocen la legitimidad del gobierno cubano. Vamos a continuar viendo lo que escribió en el Washington Post. En su conferencia de prensa en la Cumbre de Panamá, Obama afirmó que, y cita a Obama, hay apoyo mayoritario a nuestra política en los Estados Unidos. El pueblo americano no necesita ser persuadido de que esta es la política correcta a aplicar. Eso es lo que dijo Obama en Panamá en su conferencia de prensa. Y vean qué dice a continuación. Espérense, ¿qué les quiero explicar? Ahora, este hombre, después que puso eso en el Washington Post, introdujo nada más y nada menos que una encuesta que mandó a hacer un viejo conocido de ustedes. Vamos a verlo en pantalla. Roger Noriega. Lo mismo fue embajador, que tuvo cargos, que de pronto aparece como académico. ¿Qué hizo Roger Noriega? Roger Noriega le pidió al American Enterprise Institute una encuesta. Lo primero que pide la encuesta que hizo Roger Noriega es esto. 51% de los americanos está a favor de la política de Obama hacia Cuba y 38% en contra. Pero vean, una de las manipulaciones más grandes que yo he visto en mi vida a la hora de hacer una encuesta, y esto se publica. A la misma gente que había votado le dicen, ¿sabía usted que Cuba recibe a barcos rusos en puertos? Y entonces, a quienes le dijeron esto, le volvieron a preguntar si apoyaba la política de Obama de normalizar con Cuba, y entonces cambió el margen. 51 dice que está en contra por esto que le acaban de decir, y 30 a favor. O sea, casi invierten la proporción después que le dicen a los mismos que habían respondido originalmente que estaban a favor, le dicen, ¿sabía usted que Cuba recibe a barcos rusos en sus puertos? Y ahí no termina. Vean qué más le dijeron. Después se les dijo que Cuba debe mantenerse, se le dicen, fíjense, no le preguntan, le dicen, usted sabe que Cuba debe mantenerse en la lista de países patrocinadores del terrorismo, pues Cuba alberga a terroristas. Y le vuelven a preguntar, después que le dicen esto, si usted está de acuerdo con la política de Obama de normalización. Entonces, 68% se opone a normalizar con Cuba, porque le acaban de asegurar esto que han visto aquí, que Cuba alberga a terroristas, y 16% solamente aparece a favor. Son una de las manipulaciones desde el punto de vista de una encuesta más grande que yo recuerdo en mi vida. Bueno,
¿Quién lo está haciendo? Un viejo conocido de ustedes, Roger Noriega. Pero el American Enterprise Institute se prestó para esta encuesta y después el Washington Post publica el artículo de Mark Thiessen donde explican todo esto que hizo Roger Noriega. O sea que esto apareció impreso en la versión escrita y digital de nada más y nada menos que el Washington Post. No subestimen este medio. Y hablando de prensa, quiero compartir algunos titulares que han aparecido en distintos medios de prensa. Miren, esto es de la Associated Press y es un cable fechado el 12 de abril, ahí está el autor del reporte, a las 2:18 p.m. Vean cómo describió el discurso de Raúl en la cumbre de Panamá. Castro, en un largo discurso en la cumbre, recitó una letanía de objeciones a las pasadas políticas de los Estados Unidos hacia Cuba. Letanía de objeciones, ahí está la clave. Es una especie de decir que cansón, que repitió, para tratar de desacreditar los hechos inobjetables que algunos presidentes inmediatamente después retomaron en sus discursos a partir del papel de la historia, que no se puede ver la historia. Pero miren lo que publica una de las agencias que más vueltas le da al mundo, porque esos cables llegan a todas las redacciones de todos los medios prácticamente en el planeta. Ahora, vamos a seguir con la prensa. Miren, esta mujer, Mona Charen, es una académica del Centro para la Política Pública y la Ética. Y tiene una columna semanal que la publican cientos de medios en los Estados Unidos. Miren cómo tituló su última columna. Obama, ministro de Información de Castro. O sea, como que Obama está haciéndole propaganda al presidente cubano. Así se titula la columna que esta señora publicó en su última semana. Ya ustedes se imaginan todo lo que dice. Obama, ministro de Información de Castro. Eso es una columna sindicada, que es como se dice en términos periodísticos, que la reproducen decenas de órganos de todo tipo por todo Estados Unidos, pero además circula digitalmente también. Y ahora, un solo ejemplo de lo que se está diciendo en los medios de Miami, que más o menos van por este camino. Esto lo saqué del Diario de las Américas. Un editorial. Le pusieron Quo Vadis Obama, y dice textualmente: la administración de Obama se ha plegado hasta ahora de forma reiterada a las imposiciones de una dictadura sin obtener prácticamente nada a cambio, que es la posición que están enfatizando para darle argumento los congresistas de extrema derecha cubanos, los medios de Miami, a otros políticos para que se opongan a estas propuestas de cambio de política, incluyendo una discusión, como va a pedir Obama, para eliminar totalmente el bloqueo. Y quiero terminar con algo que salió hoy y que es muy importante políticamente. Esto no lo teníamos incluido. Este es el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Miren lo que dijo. Este hombre preside la Cámara de Representantes, tiene una cantidad de facultades tremenda. Dice: creo, hablando de la política de Obama hacia Cuba, creo que esto no es sensato, no es útil y creo que no llevará a casi ningún sitio. Yo espero que en el proceso de legislación sobre gastos habrá provisiones añadidas que congelarán la capacidad del presidente de hacer muchas de las cosas que él dice que va a hacer. Dejen esa frase ahí. Esto es peligrosísimo, porque estos son los trucos legislativos de nada más y nada menos que los que dirigen la Cámara y su homólogo en el Senado republicano se va a prestar para eso también, de usar enmiendas, ponerle perchas a leyes en determinadas cosas. Es una forma de inutilizar, de dejar inválido a alguien que quiera hacer algo, pero no te doy el presupuesto, por tanto, no puedes actuar. Y vean lo que están pensando hacer con relación a las propuestas o a los temas que quiere introducir la administración, el presidente Obama en el Congreso con relación a Cuba. Quitarle los fondos, y sin dinero usted no puede hacer nada. Sin dinero no puede ejecutar esto. Sin dinero no puede hacer nada. Hay que ver cómo lo presentan, qué truco hacen, pero este es nada más y nada menos que el presidente de la Cámara de Representantes. Esto es una muestra, no es todo, pero a esto se enfrenta el presidente Obama dentro de Estados Unidos a la hora de tratar de implementar el cambio de la política hacia Cuba, incluyendo la eliminación del bloqueo, más todas las demás cosas que ustedes conocen. Es la otra cara de la moneda, es una pieza de rompecabezas, pero quería compartirla con ustedes para que tengan más elementos a la hora de valorar estos temas. Así que termino la esquina
y regreso a la mesa. Este martes, en la Mesa Redonda, la participación cubana en los foros paralelos de la Cumbre de las Américas, primera parte. Participantes cubanos en los foros de la sociedad civil y la juventud de la recién concluida Cumbre de las Américas ofrecerán sus testimonios este martes en la Mesa Redonda, que transmitirán Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba desde las 6:30 pasado meridiano. El canal educativo retransmitirá este programa al final de su emisión del día. Bueno, y nuestro tercer y último tema, Venezuela, 2 años de la presidencia de Nicolás Maduro. Ya les anunciaba también que Marina Menéndez nos iba a estar acompañando, directora del periódico Juventud Rebelde y habitual panelista también de nuestra Mesa Redonda cuando hablamos de temas latinoamericanos. Te propongo, Marina, a ti y a los amigos televidentes, primero ver un reportaje sobre uno de los grandes éxitos del gobierno de Maduro de estos 2 años y, bueno, regresar para hacer nuestro análisis. Veamos. En el marco de la misión Vivienda, auspiciada por el gobierno de Venezuela, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, entregó el apartamento número 700.000 de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El primer mandatario nacional entregó 89 apartamentos de un complejo de edificios con el objetivo de beneficiar a familias de bajos recursos en la ciudad de Caracas. Asimismo, se dirigió a la ciudad de La Guaira, ubicada en el centro norte del país, lugar donde adjudicó viviendas para honrar a familias que habitaban en condiciones de riesgo en la carretera vieja Caracas-La Guaira. Durante el mismo acto realizó la entrega de instrumentos musicales a niños de la zona como parte de la misión Música. La vivienda número 700.000, misión cumplida y vamos rumbo a la vivienda 1.000.000. Aquí está vivienda 700.000. Gracias pueblo, gracias trabajadores, gracias a la clase obrera venezolana, gracias a la fe del pueblo. Aquí está. Bueno, y este 19 de abril, ayer precisamente, Maduro cumplía 2 años en la presidencia del país, algo con lo cual no contaba Marina. La oposición tenía sus planes muy bien definidos, pero quizás una valoración de lo que han sido estos 2 años. Años duros, ¿no? De mucha, efectivamente, de mucha batalla. Yo creo que sí, algo es simbólico de esta entrega y de este cumplimiento de la misión Vivienda que fue inaugurada por el comandante Chávez en un momento en que se cumplen justamente 2 años de mandato de Maduro, es precisamente demostrar cómo este gobierno ha logrado, y valga la redundancia, hacer ejercicio del mandato que le dio el pueblo, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho la oposición con el apoyo recibido desde el exterior del país, justamente para impedir que Maduro gobernara. Yo recuerdo, Oliver, en los primeros momentos después de su proclamación como presidente en abril de 2013, las denuncias del entonces canciller Elías Jaua sobre el plan que pretendía no solamente desconocer el triunfo de Maduro, sino además impedirle gobernar, que buscaba una implosión. Y yo creo que en ese marco debe ubicarse algo tan brutal, que así mismo la ha calificado Maduro, como la guerra económica. Le ha dicho que ha sido brutal e incesante. Y ha resultado de verdad una sangría que le ha demandado ingentes esfuerzos del gobierno por sortear cada vez la escasez autoinfligida, digámosle así, por los grupos empresariales en las grandes cadenas de supermercados, supliéndolas con la distribución justa, con precios justos, como le llama el gobierno, potenciando algunos de sus instrumentos que ya fueron creados desde los tiempos de Chávez mediante la misión alimentación, como son los mercados con precios asequibles para la población, los Pedeval, los llamados abastos bicentenarios, que ayer estaba leyendo, por ejemplo, hicieron una gran labor en la localidad de Los Teques, en el estado de Miranda.
De manera que se ha ido desde estos llamados operativos socialistas para distribuir alimentos hasta la creación de instancias que velen por los precios justos, como se creó en el año 2013, ya en noviembre, porque rápidamente después del fracaso de las guarimbas y de la violencia implementaron el acoso económico, y se ha llegado incluso, Oliver, a hacer ejercicio de las potestades que ha dado la ley habilitante para que el presidente pueda decretar legislaciones de manera expedita, de manera rápida, para emitir también leyes que velan por los precios justos, que van contra el monopolio, que están a favor del desarrollo agroalimentario, y más recientemente, pues desde luego también la búsqueda de potenciar la producción nacional, depender menos de las importaciones, y así desde todos estos flancos irle haciendo frente, como se ha logrado hacer a este asedio, que además va en cadena, porque el acaparamiento por parte de las grandes empresas dio lugar al desabastecimiento, los anaqueles vacíos en esta línea de ventas, y por supuesto después compras nerviosas, incrementos real de los precios, que ha provocado que el gobierno incremente los salarios hasta duplicarlos para que la población pueda enfrentar esto. Es de verdad una búsqueda, no solamente, y con esto ya termino, de una implosión, que es lo que están buscando, y como lo han reconocido incluso algunas figuras de la oposición, sino además, Oliver, cómo se explota mediáticamente, y ya a estas alturas del juego se quiere presentar de que todo esto es resultado supuestamente de un modelo económico fallido, lo cual no es tal. No, incluido, por ejemplo, la caída de los precios del petróleo, en un contexto en el que el gobierno bolivariano y chavista no ha afectado ni $1 de los gastos sociales. Eso es algo muy importante. Por eso también te decía que era tan simbólico el tema de la vivienda, porque esto demuestra cómo no solamente el resto de las misiones se siguen desarrollando, lo que tú dices, es decir, los programas sociales no se tocan, a pesar no solamente de la embestida de la derecha en las cúpulas empresariales, sino además de desde luego, golpe también que significa para la economía de Venezuela la caída de los precios del petróleo. Y sumándole al éxito de resistir como tal, que ya es un éxito a esta embestida de la derecha extraordinaria, hay un campo en el cual el gobierno bolivariano, bueno, ha tenido grandes éxitos y un gran apoyo, que ha sido el contexto latinoamericano, y eso quedó reflejado en el discurso, en la participación de Venezuela en la pasada Cumbre de las Américas. Sobre eso nos va a hablar Luis Brito en esta entrevista telefónica con la colega Irma Shelton. Pues sí, hemos hecho contacto telefónico en Caracas, Venezuela, con el destacado intelectual Luis Brito García. Brito, nos interesa conocer una actualización de la realidad venezolana en estos momentos. Bueno, en primer lugar, en Venezuela es notable, entre los últimos acontecimientos, el apoyo que ha tenido el gobierno de Maduro en frente a la agresión de Obama y de Estados Unidos. Una encuesta reveló que 97% de los consultados estaban en contra de cualquier tipo de intervención extranjera. Se recopilaron mucho más de 10 millones de firmas solicitando, mejor dicho, demandando a Obama la derogatoria del decreto en el cual declarara a Venezuela amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. En ese sentido, la agresión estadounidense más bien ha fortalecido el apoyo al gobierno. Ahora, el frente fundamental político también está bastante fuerte, porque la derecha se dividió. Había un organismo llamado la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, que supuestamente coordinaba las distintas posiciones de la derecha opositora, que son un saco de gatos. Pues ese organismo finalmente se dividió. Su director, Ramón Guillermo Aveledo, renunció, y ahora están intentando hacer otro organismo que remiende esa unidad que ha sido hasta ahora imposible de mantener. Lo que es delicado actualmente es la guerra económica. El gobierno dio
dólares preferenciales, según señala el mismo presidente Maduro, por más de 60.000 millones a los empresarios para que hicieran importaciones de bienes fundamentales necesarios. Y según el propio presidente Maduro y una de las presidentas del Banco Central, prácticamente gran parte de esa asignación fue convertida en importaciones fantasmas. Y esto lo sufre, por supuesto, el venezolano común. Ahora, Brito, ¿qué valoración puede hacer usted del apoyo que recibió Venezuela en la Cumbre de las Américas? Ese es un triunfo externo de la diplomacia. Yo creo que una cosa equiparable en su importancia a la derrota del ALCA en 2005. Hasta ahora Estados Unidos estaba acostumbrado a que sus caprichos eran apoyados unánimemente por los partidarios, los incluidos en la OEA. Así contó con la adhesión de la OEA para la invasión a Guatemala, así contó para la expulsión de Cuba del sistema interamericano, y entonces con el mismo espíritu parece que venía para la OEA, incluso una reunión preliminar con el CARICOM, con los pueblos caribeños, quizá para amenazarlos y hacer que desistieran de apoyar a Venezuela, pero el resultado ha sido devastador para Estados Unidos. Ninguno de los países latinoamericanos y caribeños dio su asentimiento para una declaración contra Venezuela. Este es un gran triunfo diplomático que se suma al apoyo en el exterior de 147 países, más China, más Rusia, que tienen voto en el Consejo de Seguridad. Vale decir, en el ámbito diplomático el gobierno se ha seguido apuntando victorias emanadas de la solidaridad de organismos tales, claro, desde luego, como el ALBA, como la CELAC, como UNASUR, que por cierto el gobierno bolivariano fue uno de los motores fundamentales en su creación. Estos organismos integradores están respondiendo y dando la talla. Entonces, en ese plan hay una victoria sumamente importante y resonante. De todos modos, eso no ha desanimado a los saboteadores del frente interno, que siguen con su guerra sumamente desastrosa y ruinosa. Luis Brito, agradecemos sus comentarios para nuestra mesa redonda. Que pase buenas noches. Bueno, muchas gracias a Luis Brito y también a Irma Shelton por esta entrevista. Siempre es muy valioso, ¿no es verdad, Marina? Tener una opinión y un comentario desde el lado de allá, sobre todo si es de un venezolano. Pero estábamos hablando de las grandes batallas que el presidente Maduro ha tenido que enfrentar estos 2 años y que enfrenta, pero hay otra que ya está a la vista, que es una batalla electoral también, es bueno, las elecciones parlamentarias. ¿Cómo se está, vamos a decir, perfilando la situación, el panorama con respecto a esto? Bueno, miren que ayer justamente, día del aniversario que se va a celebrar, tengo entendido a partir de mañana martes, con festejos en Caracas y otras localidades. Ayer precisamente Oliver arrancó por parte del PSUV, del Partido Socialista Unido de Venezuela, digamos que el primer tramo de cara a las primarias que tendrán lugar el 27 de junio, con la selección de los precandidatos para presentar, entonces escoger después en junio a quienes representarán al PSUV en los comicios legislativos de diciembre, elecciones importantísimas, todas son importantes. Estas yo creo que con un cariz superior, en el sentido de que será la primera confrontación en las urnas después de las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Maduro, un triunfo, como sabemos, desconocido en su primer momento por la oposición venezolana, y una oposición que sin dudas está esperando este momento para volver a probar fuerzas y supuestamente demostrar su prevalencia hasta ahora no demostrada en el país. Yo creo que desde ahora es visible
que se mantiene la desunión, la falta de un liderazgo en la llamada mesa de la unidad opositora en la MUD. De hecho, ya se habla de que habrá primarias por parte de los opositores solamente en 10 de los 23 estados venezolanos. El resto de los municipios, ¿no? Sí. 10 de los 23 estados. De los estados. En el resto va a ser a dedo. A dedo, como dicen Muy ellos. democrático. Aparte de que va a haber que aportar su cuota de dinero. Hay noticias ya, por ejemplo, de que creo que fue que en Lara hay una escisión. En otros departamentos se ha hablado, en Mérida, de mesas electorales paralelas, de modo que se avisora otra vez un poco la rebatiña que vimos por parte de los opositores en Venezuela de cara a las presidenciales. Claro que para nada hay que desdeñar la labor manipuladora que van a hacer contra los representantes de la revolución, ya sean del PSUV o de sus fuerzas aliadas en los próximos comicios, tomando sobre todo, pienso, como caldo de cultivo esta inestabilidad creada por la propia derecha empresarial con el asunto de la guerra económica y tratando desde luego de manipular al electorado en tal sentido, sí, porque si bien son elecciones para elegir al Parlamento, que es fundamental como respaldo de cualquier presidente para poder gobernar, yo creo, Oliver, que además cada venezolano deberá tener claro que más allá del líder o del representante que estén eligiendo en su localidad, se trata otra vez de definir la sobrevida de la revolución o del proceso y la sobrevivencia del proceso. Exactamente. Bueno, un tema que seguro estaremos dándole seguimiento acá en la mesa redonda. Muchas gracias, Marina. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Una noticia importante en el día de hoy, triste noticia. España, bueno, tuvo un hecho muy triste cuando un estudiante asesinó a un profesor e hirió a otros estudiantes. España conmovida, esas son nuestras imágenes del día. Muchas gracias a usted. Nos vemos en una próxima mesa redonda.